a todos los que se están tomando el tiempo para vernos. Bueno, tengo puro crack aquí de la industria. Es un placer tenerlos. No sé si nos quieren, digo, es un panel pequeñito y tenemos mucho que platicar, pero también para que la gente entienda un poco quién es cada quien, nos podría dar una pequeña introducción y ya esto nos va a ayudar el porqué de los temas que vamos a tratar. ¿Con quién empezamos? Raúl, si quieres. Bueno, Raúl Cordero, como decían, yo llevo alianzas estratégicas para eBanks en México y Colombia, y precisamente la relación con los emisores pues es algo fundamental en este tema, ¿no? De aceptación y prevención de fraude. Perfecto. Cristian. Hola a todos, primero que nada un gusto estar aquí en este foro. Muchas gracias por la invitación a ambos. Bueno, yo estoy como director de Latinoamérica para Signify, me toca ver un poco la película de México y otros mercados. Nosotros somos una plataforma antifraude que lo que busca ayudar a los comercios es primordialmente en dos cosas, ¿no? Que puedan aprobar más transacciones, pero también los ayudamos a reducir el fraude en línea. Gracias. Francisco. Hola a todos, ¿cómo están? Primero, también muchas gracias a la por la invitación al foro y al evento. Siempre es un placer. Yo soy Francisco Julián, director de negocios para WorldPay, que WorldPay es el mayor procesador de tarjetas de crédito a nivel global. Así que un gusto y un placer estar en contacto. El placer es de nosotros. José Andrés, tienes dos nombres. ¿Cómo te gusta que te digan? José Andrés, José Andrés. José Andrés, pues ya me pusieron los dos, pues ya que se usen, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuéntanos de ti. Yo soy cofundador y CEO de Bionet. En Bionet, básicamente lo que hacemos es ayudarles a las compañías que hacen negocios en México principalmente a prevenir el fraude y a incrementar ventas con un software de análisis de datos. Y básicamente lo que les permite este software es aceptar o declinar transacciones en tiempo real y basado en el riesgo del cliente, ¿no? Muy bien. Eric, cuéntanos de ti. Gracias, Yoli. Yo soy Eric McKinney, soy el responsable de Adyen en México. Adyen es la plataforma global que utilizan las principales empresas de la nueva economía digital. Ofrecemos soluciones de pago, no solamente para e-commerce, sino también para el mundo de tarjeta presente. Y contamos con una solución antifraude que se llama Revenue Protect. Encantados de compartir no solamente con Lambo y contigo, Yoli, sino también con mis colegas todo lo que hemos aprendido en este mercado. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes. El por qué quería que dieran un poco de introducción de dónde vienen, creo que va ligado a esta primera pregunta que la voy a segregar en dos. Saben que en México tenemos diferentes picos, como el Buen Fin, como el Hot Sale y como otras ventas que son masivas, que sin duda derivado de la pandemia, el incremento o se masificó las transacciones en e-commerce y creo que tuvo un incremento del 200%, que salió un estudio de esto en la AMBO y manejaban unos números impresionantes de data de crecimiento del e-commerce derivado de una contingencia sanitaria global y mundial. ¿Por qué creen que también así como se incrementó el número de transacciones, se incrementó el fraude? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿ustedes cómo lo están atacando? ¿Qué es lo que hacen? Ayuden a los comercios a explicar un poco en relación a este tema. ¿Quién dice yo? Bueno. Empezamos, Eric. Bueno, no sé. A ver. Francisco. Ok. No, primero estoy totalmente de acuerdo con el statement de que aumentaron, no solo aumentaron muchísimo las ventas en e-commerce. Todos sabemos de estos indicadores que dicen que el comercio electrónico se adelantó entre 3 y 5 años producto de la pandemia, y a partir de esa mayor transaccionalidad, evidentemente, hay una mayor cantidad de intentos de fraude. Pero no solo de una perspectiva nominal, producto, como decíamos, del crecimiento orgánico de la venta, sino también desde una perspectiva o de una visión relativa, ¿no? Porcentual. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Digo, porque los defraudadores, que al final son empresas, ¿no? Digo, son empresas intentando
defraudar a otras empresas y tienen tecnologías y tienen equipos de personas, como muchas empresas tienen equipos de prevención de fraude, los defraudadores tienen equipos pensando en cómo poder defraudar, están constantemente viendo, analizando a su target y viendo cómo poder pasar por las barreras, ¿bien? Y como vos hablabas de los picos de venta más allá de la pandemia, lo que puede ser el Buen Fin o un Black Friday o tantos estos que hay en Latinoamérica, los defraudadores saben que hoy en día muchos de los procesos de prevención de fraude continúan siendo manuales, ¿no? Y ante la manualidad de los procesos, ante el pico de demanda, bien, esas revisiones manuales pueden ser un poco más laxas, o pueden estar sobrecargados de tarea para no demorar en tiempos, dicen más sí que lo que dirían en situaciones normales, bien. Entonces creo que el mirar a los defraudadores de una manera pragmática y entender que son empresas haciendo esto nos ayuda a entender por qué el pico, ¿bien? Y qué hacer, digo acá Cristian y el resto del panel, digo Cristian porque están especializados, van a saber bien qué hacer, pero mi principal input es la automatización, ¿no? Y el uso de la inteligencia artificial para poder generar economías de escala y ser más elásticos ante la demanda. No sé qué opina el resto, pero ese es un poco mi input. Bueno, creo que... Yoli, estás en... Ya, perdónenme. ¿Quién más? Esto que me acabas de decir es muy importante porque ciertamente los e-commerce que son muy pequeñitos y que están iniciando en este sector, piensan que a lo mejor fue una persona que está defraudando y no, en realidad es toda una industria y una maquila atrás en donde hay toda una inteligencia que no nada más defraudan a un ser humano, defraudan a cientos de personas en ciertas regiones y que van tocando por estados y por horarios y demás, y que ya es una delincuencia organizada bastante articulada. No sé quién quiere opinar, Raúl, Cristian. Mira, nosotros, aunado a lo que estaba comentando Francisco, creo que vamos a tener un buen fin histórico seguramente, ¿no? Va a venir un volumen de transacciones importante, y nosotros creemos que, o sea, al final sí va a haber también más fraude, pero también va a haber nuevos usuarios que no teníamos, ¿no? Están incrementando muchísimo y creo que todos lo estamos viendo, las transacciones de débito en México de manera histórica. Estamos viendo cada vez nuevos usuarios entrar. Entonces, es un momento muy importante para que el comercio justo tome la decisión indicada al momento de decidir si una transacción debe de ser aprobada o declinada, ¿no? Por un lado, los comercios hoy tienen ese miedo al contracargo, al fraude, y muchas veces cuando ven un pico de usuarios nuevos, lo que pueden hacer es, se agudiza ese miedo y buscan declinar algunas transacciones que podrían ser buenas, ¿no? Entonces, creemos que desde nuestra perspectiva, lo primero que tienen que hacer los comercios es hacer un diagnóstico de dónde están en temas de niveles de aprobación, en dónde están en niveles de contracargos, y después entender que justamente en esta temporada, al final del día, van a ver ese pico, pero que tienes que implementar ciertas medidas que te permitan encontrar, digamos, a esos usuarios buenos dentro del volumen nuevo que van a tener. Y eso no es fácil, sobre todo cuando, pues, si hay este riesgo de fraude, pues muchas veces lo que te decía, el miedo hace que puedan declinar transacciones, ¿no? Entonces, como lo comentaba Fran, nuestra forma de verlo es a través de modelos, ¿no? Nosotros, digamos, utilizamos herramientas como inteligencia artificial, machine learning, en donde lo que hacemos es vemos distintas variables en una transacción y podemos determinar si esa transacción puede o no ser fraudulenta, ¿no? Entonces, esas variables, digamos, nos ayudan a crear estos modelos que te pueden dar una mejor decisión al momento de que el usuario dé clic en el botón de pagar, ¿no? Y aunado a esto, digo, creo que un punto muy importante es como plataforma, nosotros, por ejemplo, no solamente nos enfocamos en términos de ayudar a los comercios a decidir de mejor manera, sino también en dado caso que nosotros, por ejemplo, aprobemos una transacción, le damos una garantía al comercio de que esa transacción, en caso de que se convierta en fraude, la cubramos. Entonces, lo que hace esto es que
el comercio tiene hoy muchísimas cosas en la cabeza. Los comercios en línea tienen temas logísticos, tienen temas de su página, tienen temas de plataformas de pagos, de cómo traer nuevos usuarios. Creo que una recomendación acá, digamos desde nuestro punto de vista, es que en el checkout pongan mucho foco en qué están haciendo y cómo pueden ayudar a, digamos, a mejorar la toma de decisiones que están haciendo actualmente. Muy cierto, Cristian. José Andrés, tienes la mano levantada, nada más que le debo la palabra a Eric desde el principio. Déjame, le doy la palabra a Eric y después seguimos contigo. Eric, te escuchamos. Gracias, Yoli. Creo que complemento mucho lo que compartieron Francisco y Cristian con el tema del apetito de riesgo. En una temporada de ventas como Hot Sale y Buen Fin, los comercios quieren vender más y tenemos una organización de ventas impulsando que se bajen los estándares o que se aumente, digamos, el apetito de riesgo, ¿no? Dejemos que más compradores compren. Y de esto hace mucho uso el defraudador. El defraudador sabe que el apetito de riesgo aumenta y estos nuevos compradores de los que hablaba Cristian es el mayor riesgo que tenemos como comercio de generar un falso negativo, ¿no? Es un comprador que creemos que es legítimo y después se convierte en un contracargo. Entonces, en términos de las recomendaciones, creo que hay que complementar mucho con el tema de la disciplina. Un comercio no debe hacer cambios drásticos antes de una temporada de ventas porque el defraudador cuenta con que el comercio haga estos cambios, ¿no? Apuesta porque el comercio, al aumentar su apetito de riesgo, haga cambios drásticos y él quiere explotar esta vulnerabilidad. Por eso hablaba yo del tema de la disciplina, no hacer grandes cambios. En segundo punto, identificar al mal comprador por contraste, es decir, si todo el año te dedicas a identificar a tu buen comprador, todo el año consistentemente, el defraudador va a salir a relucir por contraste durante estos picos de venta. Y finalmente me pareció muy interesante lo que comentó Cristian de diversificar la estrategia de fraude. No basarnos en una sola herramienta, es decir, todo mi tráfico a 3DS durante Buen Fin, o voy a revisar todo manualmente durante Buen Fin. No, diversifica y con eso es más difícil para el defraudador encontrar un vector de fraude. Perdón, José Andrés, adelante. No, al contrario, Eric, complementando justamente lo que dices, estoy muy de acuerdo con eso de contraste porque a veces se piensa solo en el fraude, pero realmente el 95% de los usuarios son buenos, ¿no? Ese 5% se hace pasar por 10 veces más de lo que realmente son, ¿no? Usa cientos de correos, cientos de tarjetas, etcétera. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Si por contraste ya sabes quiénes son los buenos, es más fácil, no estás como el gato y el ratón, ¿no? Es más bien haces una red de confianza primero y el que quiere entrar, pues tiene que demostrar, ¿no? Totalmente de acuerdo con todos. Creo que obviamente la recomendación, y aquí Cristian y un servidor estamos sesgados, pero es pues, implementar una herramienta antifraude obviamente te va a ayudar a automatizar las cosas, ¿no? Y ante un buen fin histórico, como bien comenta Cristian, pues si te vas como el borras al buen fin sin pensar en tema de antifraude, aguas porque pues sí está, o sea, como dicen, el apetito del fraude y desafortunadamente viniendo de una pandemia que la gente pierde su chamba, pues el fraude obviamente ha crecido, ¿no? Entonces, si ahorita no es tiempo de hacer cambios drásticos, obviamente como dice Eric, y tú dices, bueno, ahorita no voy a instalar una herramienta antifraude, ya sea Signify, ya sea Binance, ya sea la que esté afuera, la que más te convenza. Bueno, a lo mejor si tienes la posibilidad y todavía es una operativa que te permita, pues no está de más echarle un ojo a las transacciones, ¿no? Echarle un ojo a dos cosas principalmente, anomalías y coincidencias, ¿no? ¿Qué son las coincidencias? Por ejemplo, oye, pues resulta que desde Tulcingo 37 en Iztapalapa me están llegando ya 40 pedidos. Ah, caray, no, pues espérate, ¿no? Oye, desde este mismo mail llevan unas cuantas transacciones exitosas, o desde ese mismo teléfono, o incluso lo puedes expandir un poco más y estar checando, por ejemplo, de qué códigos postales está llegando más. A veces desde un código postal se empieza a focalizar mucho los ataques y no basta con que antes de que liberes el pedido para la entrega, pues nomás le des una peinada a las coincidencias, ¿no? Sobre todo en estos temas, email, teléfonos, tarjetas, dispositivos, direcciones. Por otro lado, las anomalías, ¿no? Pasa mucho que el defraudador hace una compra y después pone una dirección y luego la cambia, ¿no? Oye, mejor mándame la otra. Si ustedes tienen capacidad de ver eso o si tienen eso, por ejemplo, habilitado en su sitio que puedas cambiar de dirección,
ahí también es un foco importante de fraude, porque a lo mejor la piden a Polanco y después la redireccionan a otro lado, o una zona que no esperas mucho fraude, ¿no? Y también ver, por ejemplo, anomalías, ¿no? En el caso de la tarjeta hay muchas cosas que se pueden ver. Creo que como dice Eric, si tú puedes hacer un análisis que creo que todavía da tiempo, un histórico de cuáles son los tipos de tarjetas, los bienes que principalmente te compran, pues ahí una anomalía va a brincar fácil, ¿no? Porque es, oye, qué raro, ¿no? Pues casi no, la más fácil, ¿no? Nunca me compran de bienes internacionales y ahora un pago internacional muy alto. Bueno, pues está fácil, pero Así también, casual. exacto, pero también bancos que a lo mejor nunca te compran y obviamente a lo mejor son usuarios buenos, nuevos, pero no está de más echarle ese ojo y pues ya, yo creo que con eso, si no tienes chance de instalar una herramienta antifraude antes del WebFin, que no creo, eso. Y si no, pues obviamente hablar con tu proveedor de pago, pero creo que ahorita más adelante vamos a platicar de eso. Es correcto, vamos a platicar ahorita. Es el siguiente tema, de hecho. Raúl, ¿tienes algo que aportarnos en esta pregunta que hice? No, ya comentaron todo. Digo, creo que reforzando el punto de los nuevos usuarios, es ahí uno de los grandes retos, porque obviamente, ¿no? Tanto las herramientas de prevención de fraude como los procesadores de pago, pues nos basamos en, pues sí, un historial de pagos. Entonces, reforzando en los nuevos usuarios es uno de los puntos que hay que poner más foco. Sin duda, creo que todos aportaron, evidentemente, pero las recomendaciones que nos hizo José Andrés, creo que tienen mucho sentido para los e-commerce que están recién, que están llegando a este mundo. O sea, es decir, no nada más se trata de tener procesamiento de pagos, que esta es la introducción para la siguiente pregunta. En México tenemos, para que ustedes puedan aceptar pagos, tenemos agregadores, tenemos procesadores, y hablo solamente de pagos de tarjetas, ¿no? Porque además tenemos también medios como el SPAY, que es un sistema de pagos, o también pagos referenciados con un, pues no sé, QR, con un código de barras, con N cantidad de cosas. Pero al final del día, el gran volumen se concentra en las tarjetas débito-crédito, que eso es lo que actualmente se mueve, números importantes en los e-commerce en México. Dicho esto, y la relación que tienen los e-commerce con su agregador o con su adquirente, ¿qué son las recomendaciones, los consejos? ¿Qué es donde tenemos, por qué en estos picos, a lo mejor un e-commerce que está iniciando o que no tiene tanto volumen, de repente su vamos a suponer, su primer Buen Fin, y por qué le tienen que avisar o por qué creen que sea importante el que tenga una buena comunicación con su agregador o con su adquirente? ¿Quién inicia? Si me quiere levantar la mano, se los agradecería. Empezamos, Raúl. Empezamos por acá. Sí, creo que es importante tener la comunicación, ¿no? En esta cadena que es el e-commerce, el procesador de pago y a su vez la herramienta de prevención de fraude y el emisor, ¿no? Como que es toda esta cadena en donde va a viajar la transacción. Y es precisamente para prepararnos en este incremento de volumen, que también puede ser, ¿no? En estas etapas de ventas especiales como es el Buen Fin o el Hot Sale, puede significar un cambio en el comportamiento. Entonces hay que estar preparados para ese cambio en el comportamiento, ¿no? Y pueden ser variables como, pues bueno, ¿cuál es el ticket que hoy espero y cuál es el ticket promedio que yo voy a tener en estas ventas especiales, ¿no? ¿Cuál es el número de transacciones que un usuario tiene permitido generalmente y cuál es el número máximo que yo le voy a permitir a un usuario tener en estas ventas especiales? También, hablando de tarjeta de crédito en particular, si el e-commerce va a ofrecer meses sin intereses, porque eso también significa que va a haber un incremento en el volumen, entonces estar alineados. Y también si van a haber campañas especiales, ¿no? Que va a realizar el e-commerce, ¿no? Como algún bono de descuento, etcétera, que te cambien el comportamiento de la transacción. Entonces, como es una cadena, ¿no? Va desde el e-commerce, la pasarela de pagos en donde se tienen que alinear pues, las reglas, después viene la herramienta de prevención de fraude que seguramente se tienen que alinear y el emisor, ¿no? También la comunicación con el emisor porque al final de cuentas cuando llega la transacción a ellos puede que esté muy limpia de nuestra parte, pero llega al banco y dependiendo del modelo del riesgo del banco, pues ahí podemos tener a lo mejor una declinación. Entonces, creo que es por eso importante hacer una planeación previa que involucre a toda esta cadena en el transacción. Bueno, pero ¿qué pasa cuando un e-commerce es pequeño y no tiene este contacto directo con el emisor? O sea, al final del día,
siempre se tiene que ayudar del adquirente Correcto. o de su agregador, ¿es correcto? ¿Piensas lo mismo? Porque digo, evidentemente plataformas como la tuya, evidentemente ya es enorme, ya tiene la relación y el vínculo con algunos emisores y en otros gremios y demás, pero al final del día, estos e-commerce que van entrando, que son de talla mediana, que tienen este procesamiento y que son sus primeras campañas, creo que uno de los puntos que tenemos que reforzar con lo que me estás comentando es avísenle a su agregador o a su adquirente por lo que acabas de decir, porque hay volúmenes inesperados y que lo que quieres es vender, no generar que todo se te tope y que no puedas vender y que tengas problemas con las transacciones. Tienes toda la razón, Raúl. Seguimos con Eric. Nosotros hemos observado que la banca emisora es poco responsiva justo en los casos que tú comentas, Jolie. Es imposible que la banca emisora pueda poner mucha atención en un comercio que genera menos de 150,000, 200,000 transacciones al mes. Porque ese es el racional en el que ellos pueden realmente atender a los grandes volúmenes. Por eso nosotros promovemos mucho que el issuer outreach o ir a los emisores debe ser la última parte de la estrategia. Y solamente utilizarse en los casos que Raúl mencionaba, ¿no? Él lo llamó el comportamiento, cuando va a cambiar tu ticket promedio, cuando va a cambiar el patrón de velocidad, de consistencia de tus transacciones, por algo que tú tienes en tu control. Por ejemplo, una promoción, la introducción de un nuevo producto, etc. Sin embargo, muchos comercios cometen el error de basar totalmente la estrategia antifraude en ir a alertar a los emisores. Y esto no es tan buena estrategia porque, como ya mencionábamos en la pregunta anterior, hacer cambios drásticos previos a una temporada de venta es lo peor. Y esto de delegar al emisor la responsabilidad de disminuir sus propios controles internos de fraude es muy grande. Primero, porque tienes una caja negra muy grande como comercio, no sabes qué cambios hizo el emisor y en dónde estás adquiriendo un riesgo innecesario. Y en segundo lugar, los defraudadores cuentan con eso, ¿no? Como ya decíamos anteriormente. Por eso yo diría que es una estrategia que hay que tomar con muchas reservas y no centrar todas las premisas de tu estrategia de fraude para buen fin en esto. Ok, Eric, ¿y cuál sería la mejor práctica justo en estas campañas cuando vas a iniciar, y ya estamos por iniciar a nada, el Buen Fin, para todos estos e-commerce que están en el mercado? ¿Cuál sería o sea, me queda claro lo que acabas de mencionar con el tema del emisor. Para los que no sepan qué es un emisor, que es súper importante, es la entidad financiera que emite el plástico, es decir, la tarjeta de débito o crédito que nosotros tenemos o cada uno de los usuarios tiene y que utilizamos para las compras en e-commerce. Eso es un emisor, que son los bancos por lo regular en México. Ahora, dicho esto, me queda claro que no necesariamente tenemos que ir con el emisor y no todos tienen la capacidad para llegar con el emisor. ¿Cuál sería entonces la mejor estrategia? Francisco, si quieres, no sé. ¿Es pregunta al aire o...? Bueno, veo que pregunta Francisco al aire, tiene la pregunta mano... al aire. Dale, Francisco. Francisco tiene pero Dale, no sé si quería hablar perfecto. de esto. Ya había interrumpido en la primera, no quería que vuelva a pasar. No, para nada. Bien. A ver, yo creo que no hay una sola estrategia. Y eso aplica un poco para esto y en general para todas las preguntas o la pregunta de los temas que surgieron acá. Lo importante es que cada uno pueda primero hacer un self-assessment y entender, ¿no? Si soy un comercio más chico que me tengo que apalancar tal vez sí, en un agregador o en un procesador de pagos integral, soy un comercio intermedio que ya tengo acceso a los adquirentes, pero los emisores todavía no entro en el radar, como decía Eric, o si ya soy de estos tier 1 o los más grandes que tengo otra espalda y otra llegada, ¿no? En función de eso es donde planteas tu estrategia. De alguna manera intentando, y no estirando mucho la respuesta, pero intentando llegar a los 3 escenarios, lo primero que digo es no hacer este assessment previo a un Buen Fin, o previo a un pico, ¿no? Digo, generar esto desde, o sea, entender nuestra situación en el día a día, ¿bien? Lo segundo es tal vez cambiar la dinámica hasta de la pregunta y la relación con mi procesador, sea que sea un agregador para chicos, un adquirente o lo que sea, y no es avisar las cosas, sino trabajar en conjunto.
digo, júntense con partners, indistintamente del tamaño, que trabajen en conjunto, que ustedes les cuenten una problemática, les traigan soluciones, les planteen soluciones, le digan si funcionan o no. Entonces, deja de ser una comunicación unidireccional en donde le aviso que voy a cambiar X a trabajamos juntos en hacer A, B o C. Bien. Y la tercera es que aplica para pagos, para fraude, prácticamente indistintamente del tamaño, intenten ser lo más elásticos posible. Yo ya había usado este término, pero me parece elásticos, escalables o lo que sea. Entonces, eso va a producir que, y lo mencionábamos bastante antes, que cuando llegue un pico, no tengas que salir a tirar acciones medio desesperadas para hacer frente a la demanda, sino que puedas mantener el 90-95% de tus decisiones, de tus parámetros automáticos, porque sos elástico, sos escalable, y en el otro poco que vas a cambiar le podés poner foco porque la mayoría ya lo resolviste automáticamente. Entonces, y esto, sin irme de la pregunta, en la estrategia con los procesadores de pagos lo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que cuando tienes diferentes canales, que hace ratito en la pregunta anterior estábamos platicando de eso, y tienes una diversidad de canales, evidentemente tu estrategia tiene que ser un poco más amplia. Y también creo que sin duda el comportamiento depende, no es lo mismo que vendas un producto, que vendas un servicio. Entonces son muchas variables de que no necesariamente todos los e-commerce se comportan de la misma forma. Vamos a la siguiente pregunta, y esto creo que va a ser un tema bastante importante. ¿Ustedes cuáles consideran que son los KPIs más importantes de pagos y por qué es súper importante que lo estemos monitoreando en tiempo real? Yo creo que es importante que esté en tiempo real, pero justo esa es la pregunta. ¿Quién empieza con este tema? José Andrés, vamos. Y me adelanté ahí, bueno, listo. KPIs de pagos más importantes, pues evidentemente la tasa de aprobación, o sea, de cuántos pedidos que llegan, cuántos intentos de compra que llegan son finalmente exitosos. Y obviamente esto lo puedes medir en dos indicadores o en varios, ¿no? Pero principalmente ver, bueno, por volumen, o sea, por lana, por dinero y por número de transacciones, ¿no? Porque no es lo mismo una que otra. Y obviamente ver también una segmentación, si te puede y tienes las herramientas o tienes el acceso. Yo sé que, por ejemplo, con los agregadores, pues puedes descargar reportes y puedes hacer como mucha investigación, pero ver pues también cómo está esta misma métrica, pero por producto, por ejemplo. No sé, puede que estés teniendo alguna bronca con cierto producto que todo lo que sea colchones no está pasando, ¿no? Pues hay que estar atento a eso. También por montos, ¿no? Hay veces que ciertos montos puede venir desde un banco emisor o un banco adquiriente, como comentábamos, alguna regla que diga, oye, todo lo de arriba de X monto lo va a declinar, y pues monitorear eso para ver por monto si hay algo en la tasa de aprobación es importante. También por BIN funciona mucho, o sea, por tipo, por producto, o sea, de tarjeta, pues, porque muchas veces unas traen cierta tasa de aprobación, pero ahí puedes ver, oye, ¿por qué de repente bajó la tasa de aprobación de Bancomer débito digital si se supone que esas son súper seguras? Cosas así, ¿no? Y en temas de fraude, pues obviamente también estar al tanto de los contracargos, y creo que la lógica es lo mismo, o sea, si lo puedes segmentar tanto general, por monto, por número de transacción, y luego ya irte un poquito más a detalle por producto, como digo, por BIN, por ya más variables específicas, creo que es lo mismo, y esa sería la recomendación mía muy puntual, para no repetir, ¿no? No, y aparte tienes toda la razón. Cristian. Yo creo que complementando lo que dice José Andrés, algo que nosotros estamos viendo en el mercado es que muchas veces los comercios no saben cuál es su tasa de conversión final o aprobación final. Hay como mucha confusión en donde muchas veces tienen la tasa de, digamos, de aprobación de lo que ellos controlan a nivel fraude, después viene la tasa de aprobación bancaria y después viene esa aprobación final. Digamos, estas tres cosas son elementales, conocerlas para saber dónde tienes que optimizar, ¿no? O sea, como dicen, oye, si mi tasa de aprobación bancaria, ¿por qué? Y entonces voy y entiendo dónde está pasando, en dónde está el problema. Si mi tasa de fraude está alta, probablemente, perdón, si mi tasa de aprobación de fraude es muy alta, entonces al final del día a lo mejor estoy dejando pasar muchas transacciones. Entonces, ese diagnóstico de entender la conversión, nosotros
buscamos, sí es súper importante que los comercios lo trabajen. O sea, hay veces que tienen otras métricas saben perfectamente cuánto cuesta traer a un usuario al e-commerce, pero no necesariamente qué está pasando con las órdenes cuando dan clic en el botón y cuántas de esas órdenes terminan completándose y el racional, ¿no? Ahorita vamos a platicar en la siguiente del checkout, pero no te me adelantes con ese tema, ahorita vamos a llegar al checkout. Y otra métrica que es importante es la parte de contracargos, ¿no? Creo que los contracargos que tú tienes en el primer mes te pueden definir mucho cómo se va a comportar los contracargos, digamos, de ese mes en los siguientes meses, ¿no? Entonces, en temporada es muy importante estar monitoreando digamos, los contracargos, yo les diría a nivel diario, para ir viendo si en ese momento puede estar empezando un ataque a sus comercios. Súper. Eric, seguimos contigo. Complementando estas dos nociones, creo que Cristian ya dejaba ver un poco las métricas que están fuera del flujo de autorización, ¿no? Todas las métricas del flujo de autorización son importantes, pero hay otras métricas del flujo de compensación, que es asegurar el ingreso, que son súper importantes. Una es la pérdida por contracargo, otra bien también los montos en devolución o los débitos por devolución. Esto sirve mucho para informar al comercio el costo que tiene el apetito de riesgo, ¿no? Entonces, siempre tenemos un director de ventas diciendo, quiten todas los bloqueos por fraude, déjenme vender. Pero tenemos que informar al negocio de lo que eso significa en pérdidas por contracargo, y esta es una métrica que se pierde mucho en las áreas de finanzas y de aseguramiento de ingresos. Y finalmente hay un tema importante que es el del balance de liquidación. Es decir, todo lo que ya vendí en e-commerce, todo lo que ya dio clic el comprador y se autorizó en su banco, pero que estoy pendiente de recibir, pendiente de compensar. Las métricas de aseguramiento de ingresos son también fundamentales para una estrategia de pago saludable. Muy cierto, Eric. Vamos con Francisco. Bien, y cortito, consciente del tiempo, creo que decían los principales indicadores, sin ninguna duda, como Eric decía, de la autorización y de la compensación. Yo solamente dos comentarios, y Eric lo decía también como con la imagen del gerente de venta, y esta percepción que hay de pagos y fraudes como un stopper de la venta, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿no? Creo que pagos cada vez toma un rol más central en la estrategia de pagos, pero también como facilitador. Y tenemos el trabajo nosotros, las personas de la industria, y los que nos están escuchando, de mostrar esto, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de KPI, le sumaría a los que ya dijeron el comportamiento de compra de nuestros clientes en términos de medios de pago. ¿Cómo nos están eligiendo pagar? ¿Hay alguna distribución geográfica lógica por medio de pago que nos ayude a hacer acciones de marketing targeteadas a esos bancos? Digo, también va a depender del tamaño, ¿no? Pero creo que el empezar a vernos como facilitadores de venta nos va a ayudar a nosotros y a la empresa, ¿no? Eso, punto número uno. Y el punto número dos, que no es contrario a esto, pero tiene que ver con qué medimos, o sea, o con cuál es nuestra capacidad de medición, ¿bien? Porque nosotros vemos, como decía, creo que era Cristian, que muchas empresas no conocen la tasa de aprobación final y ese tipo de cosas, y también vemos el otro extremo, que es que se quiere medir absolutamente todo, ¿no? Un mensaje muy simple, pero creo que fuerte es: midamos las cosas que podemos entender y que podemos accionar. En cuanto vamos aumentando la capacidad de acción, vamos midiendo más cosas. Pero de nada sirve tener un dashboard y un Excel o la herramienta que usen llena de números y llena de información si no la convertimos en cosas accionables que nos ayuden a optimizar la estrategia de pagos. Entonces, este self-assessment que decíamos para el tamaño también es para decir, ok, empecemos midiendo esto, optimicemos, siguiendo con esto y así sucesivamente. Sí, totalmente. De nada te sirve tener una data guardada que no vas a explotar y no vas a utilizar, y nada más te genera gastos administrativos, operativos y demás. Totalmente de acuerdo. Y creo que ese es uno de los puntos trascendentes para ser más eficientes. Raúl. Sí, y digo, complementando, y cortito y al pie, ¿no? De los indicadores que tenemos que estar monitoreando. En tu experiencia, y lo que hemos visto también es
los tickets pequeños y los reintentos, porque quizá hay veces que, bueno, son transacciones que, por lo mismo, ¿no? Que son de ticket pequeño, obviamos o los dejamos por ahí, pero digo, y aquí creo que pues, Andrés o Cristian nos pueden dar mayor contexto, pero quizás son pruebas que se están haciendo y que debemos tener, ¿no? También la noción de que ahí están presentes y que, bueno, como es un monto pequeño, pues nada. Entonces creo que también es un indicador que necesitamos estar monitoreando de forma recurrente. Totalmente de acuerdo. Pregunta, ¿tiene que ser en línea o nada más de forma recurrente? ¿Ustedes qué piensan? Ya se hizo el silencio. Yo te puedo decir más rápido que la información esté disponible en línea, pero el análisis lo puedes hacer, pues, no sé, cada que tú hagas tus sprints o algo así, pero yo recomendaría eso, ¿no? Me gusta tu forma de pensar. Yo también creo que es lo mismo. Perfecto. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Y esto también es súper importante. Creo que de nada te sirve que tengas un extraordinario e-commerce y que sea súper amigable y sea súper friendly para todos tus usuarios. Si cuando llegas al checkout la experiencia es pésima, o sea, te hartas y dices, ¿sabes qué? Mejor ya no, muchas gracias. Y aunque haya llenado mi carrito, pues ya no me gustó todo el proceso y demás. ¿Ustedes qué piensan y cómo los comercios pueden mejorar este checkout y que sea más fácil y más friendly para los usuarios este punto? ¿Ustedes quién empieza? ¿Quién tiene la mano arriba? Cristian. A ver, en mi experiencia es primero, o sea, ¿por qué le estamos pidiendo esos datos al comercio? O sea, pensar muy bien cómo vamos a utilizar los datos que estamos solicitando en el checkout y para qué nos van a servir. Si no vamos a hacer algo con esos datos, lo mejor es no pedirlos. Muchas veces se pueden pedir datos que la persona no tiene en la mente y al final generan mucha fricción en el checkout. Entonces, entender muy bien cómo se van a procesar esos datos, para qué los necesitamos, antes de pedirle más información a los comercios, es algo que nos parece súper importante. Por ejemplo, el RFC, ¿no? Me ha tocado ver algunos checkouts que de repente lo piden. Es un dato que la gente no tiene en la mente y que muy probablemente, si lo ve, no se lo sabe, se va a salir y entonces va a resultar en un abandono. Entonces, ahí lo que nosotros recomendamos es, ¿para qué? ¿Para qué estás pidiendo los datos y que eso te sirva para tomar una mejor decisión? Si te sirve para tomar una mejor decisión, entonces sí busca pedir esos datos adicionales, ¿no? Totalmente, que era un poco lo que platicaba Francisco en la pregunta anterior. Francisco, adelante. Primero coincido totalmente con Cristian en lo que dijo, sí. Y voy a sumar dos cosas. La primera, hace muchos años, cuando Whole Foods de Amazon era una idea loca, ni siquiera una idea loca, alguien un curso que hicimos trajo esto de la mejor experiencia de pagos es esa que no sentís, ¿no? Como ir agarrando, lo que hoy es una realidad, en ese momento era totalmente increíble, que ir agarrando cosas, salir con el changuito, te fuiste con lo que querías y no sentiste, nadie quiere pagar, ¿no? Nadie quiere ir y pagar. Digo, el poder hacer una experiencia simple se trata de eso. Y para poder hacer eso es, como decía Cristian, reducir la información, pero también conocer a tu cliente. ¿No? Ya sea si es un usuario registrado, vas a conocer a él con nombre y apellido. Si no, vas a conocer demográficamente por la IP, la geolocalización, un montón de cosas, pero conociendo a tu usuario te va a hablar de las preferencias. Y hablando de las preferencias te va a poder dar un checkout personalizado, si es un usuario registrado, personalizado para esa persona. Si ya sabes que quiere pagar con tarjeta, mostrarle directamente tarjeta. Si sabes que le gusta pagar con billeteras virtuales, y ahora vamos a hablar de esto más adelante, creo, así que no me voy a ir ahí, pero tengan la información de cómo quieren pagar esas personas para hacer checkouts a medidas y así reducir la fricción. Totalmente. Justo uno de los temas también es, cuando tienes un buen checkout, ¿realmente ustedes creen que mejoran la tasa de conversión que tienen en sus e-commerce? Totalmente. O sea, es decir, es lo que ahorita nos acaban de decir. Si entiendo con qué paga mi cliente, es mucho más simple el checkout, mucho más personalizado.
piensan y Sí. están de acuerdo con esto. De acuerdo, yo creo que una buena tasa de conversión empieza desde que el comprador abre la aplicación o abre el portal, ¿no? Toda información que podamos recabar en términos de su comportamiento, el tiempo de su intención de compra, etcétera, nos puede ayudar a enviar solamente tráfico valioso a la red de pagos. Ahí una vez escuché que era imposible en México tener tasas de autorización del 90, arriba del 90%, tasas reales, tasas absolutas como las que hablaba, me parece que Raúl. Y sí es posible, si tú tienes una buena demografía de compradores y además envías únicamente tráfico muy bien filtrado a la red, puedes optimizar muchísimo en México. Súper bien. Hace ratito, en una de las primeras preguntas, Francisco nos decía que es súper importante para prevenir el fraude que la mayoría de los procesos fueran automáticos. Y yo les quiero hacer esta pregunta si realmente todos los procesos se pueden hacer automáticos o hay algunos que realmente necesitan que sean manuales. ¿Ustedes qué opinan? Y perdón que continúe, perdón, Cristian, levantaste la mano. No, dale. Nosotros hemos visto que las herramientas de automatización requieren muchos datos y muchos datos en payment son muchos pagos. Cuando tu comercio no procesa más de 150,000, 200,000 transacciones al mes, puede tomar mucho tiempo en entrenar una herramienta de inteligencia artificial para tomar decisiones. De manera que diversificar es la mejor estrategia. Hacer uso de Pretty Secure para las transacciones en las que no quieres dejar dinero sobre la mesa, pero también revisiones manuales, pero también listas de referencia, también reglas de consistencia y de velocidad. Todo suma. Creo que ya ninguna empresa que está en esta industria basa su estrategia de prevención de fraude en una sola premisa. La diversificación es algo que está muy presente en la conversación. La pregunta es, ¿qué herramienta tecnológica me permite diversificar sin que me convierta yo en un experto implementador de 40 herramientas de prevención de fraude? Y sí. Cristian, te he dado la palabra. Sí, nosotros sí pensamos, nosotros lo que hacemos es tenemos una red de miles de comercios y entonces tenemos volúmenes muy altos de transacciones. Entonces, tomando el punto de Eric, lo que nosotros sí hacemos es buscar esa automatización, o sea, buscamos que el uso de remisión manual disminuya, o sea, esta experiencia de que el usuario se quede esperando en el checkout 4 o 5 minutos o a veces hasta horas para ver si se le aprueba una transacción es algo que nosotros no, digamos, no vemos que sea bueno o como una mejor práctica. Entonces sí buscamos que las decisiones se puedan tomar de manera mucho más rápida, ¿no? Tienen toda la razón. Ok, bueno, pues vamos a empezar. Ya estamos a 15 minutos de que esto termine. Vamos a empezar con las preguntas de las personas que nos hacen el favor de vernos. ¿Y les parece? Eduardo Salazar, mi comercio solo valida a través de 3D, bueno, de 3D Secure, y la mayoría de las transacciones se declinan, es decir, un 80%. ¿Creen que sea por la rigidez en los protocolos de seguridad y vale la pena utilizar otra herramienta para validar las transacciones? José Francisco, te escuchamos. José o Francisco. No, José. perdón, José Andrés, discúlpame. Oye, por cierto, ahorita le piqué aquí a una pregunta y ya sale como contestada, entonces no quiero arrebatarme ahí. Creo que fue un error de dedo. No te preocupes, estamos con esta Atendiendo y reinicio. la de Eduardo, sí. Yo creo que sí. Correcto. Mira, lo que hemos visto con 3D Secure, a todos nos pasa, a veces ni nos acordamos de los datos que tenemos en el banco y obviamente va a venir una versión mejor de 3D Secure eventualmente. Ojalá. Pero, ojalá, es la leyenda. Pero bueno, al día de hoy es una herramienta que sí, te saca del flujo, a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor la información del banco pues, no está finalmente actualizada, ¿no? Entonces sí crea muchísima fricción. Ya hay otras soluciones. Obviamente estamos muy sesgados aquí, mi compañero Cristian o incluso un servidor, incluso la gente de Adyen o de WorldPay o de Ebanks, que todos tienen herramientas de prevención que pues te permiten ser mucho más flexibles, ¿no? Y ligado un poco a la pregunta del checkout también, ¿no? O sea, pues
imagínate, si lo traes, como decían, si invertiste todo muy bonito para llegar al final al checkout, al lugar del pago, y es como si te dicen, sí, joven, paguen la caja del restaurante o del lugar que estás y la caja está así goteando y, o te dice, ah, sí, mire, le vamos a cobrar en el restaurante de enfrente. No, pues es como, ah, caray, espérate, ya se me hace raro, ¿no? Entonces, sí, Totalmente, la definitivamente hay mejores experiencia del opciones. usuario es mala. Sí, sí, sí. Y luego la experiencia del usuario es pésimo y el usuario no necesariamente sabe que es porque traes una plataforma atrás, sino la experiencia es frente al e-commerce, ¿no? Y el usuario se queda con este mal sabor de boca. Tienes toda la razón. Tenemos la siguiente pregunta de David Martínez. ¿Cuáles son los fraudes más comunes en pagos en línea y el link de pagos de tipo de fraudes que puedan considerar? No sé si ahí tengamos algún link de pagos de los tipos de fraudes. ¿Habrá un estudio publicado de cuáles son los fraudes más recurrentes? Quisiera pensar que es en relación a eso. Pues si nos remitimos a la data, la mayor cantidad de fraudes de contracargos en México, el 99.99% de los contracargos en México, el emisor los envía con el código de contracargo de fraude, lo cual es una aberración a las especificaciones del estándar Visa Mastercard, porque quizá la audiencia no está tan familiarizada, pero el contracargo no es necesariamente fraude en una red de pagos más evolucionada. Puede ocurrir contracargo por insatisfacción del cliente, pedí mi producto y llegó más tarde, lo pedí de tamaño small en mi caso, pero llegó extra grande. En fin, hay muchas razones para el contracargo. Sin embargo, en México se abusa del código de fraude. Entonces, en México, todo el contracargo se percibe como fraude y es una deficiencia de la regulación doméstica. Totalmente de acuerdo. Perdón No, adelante. Complementando lo que decía Eric, nosotros vemos el fraude por robo de identidad como uno de los fraudes más comunes en México. También vemos el fraude, lo que a veces se llama el friendly fraud, que no tiene nada de friendly, ¿no? En donde un usuario pide un producto y después dice que no recibió ese producto y finalmente mete el contracargo y muchas veces se gana, ¿no? Entonces esto es algo que sucede. Nosotros ahí, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es buscar, cuando estos comercios tengan cualquiera de estos dos problemas, nosotros cubrir el contracargo con las decisiones que estamos tomando, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros apoyamos al comercio, pero básicamente estas dos son las razones principales. Y como dice Eric, sí, hay contracargos que son contracargos operativos, ¿no? Si se mandó mal o no llegó el producto, pues ahí el comercio también tiene que detectar y hacer esa diferenciación de si está teniendo muchos contracargos operativos, quiere decir que tiene que mejorar pues, la parte logística o de qué están haciendo en procesos operativos, etcétera, ¿no? Si me permites complementar muy rápido, Yoli, porque en el tema de regulación hay muchos compradores en México que ya se dieron cuenta de las deficiencias regulatorias. De manera que como los bancos abusan del código de contracargo por fraude en tarjeta no presente, entonces hay compradores que dicen, cuando tú compras en línea, no hay manera de que te reclamen la transacción. Tú solo levantas el teléfono y dices, no la reconozco, y tu banco emisor, sin preguntarte absolutamente nada más, va a emitir un contracargo. Eso es una aberración a las mejores prácticas para el manejo de disputas, porque es el emisor quien debería hacer las primeras preguntas de, ok, llevar un verdadero proceso de representación, ¿no? De aclaración, y no una regulación que dice, banco emisor, si usted taguea el contracargo como fraude en tarjeta no presente, en automático, porque así lo dictamina el CID, usted gana la transacción. Eso es una aberración. Sí, que además, Eric, ni siquiera es una regulación, o sea, son acuerdos operativos entre emisores y adquirentes. Entonces, sí, totalmente, pero no es una regulación, o sea, son temas operativos que se reconocen en México, pero que no es una regulación per se, pero es impresionante el poder y que tienen en la red de medios de disposición, eso es cierto. Vamos con la siguiente pregunta de Jacobo, y nos hace una pregunta para ver ustedes qué opinan. ¿Ustedes consideran que sí deben de permitir tener invitados a hacer las compras o que los tienen que obligar a registrarse? ¿Quién dice yo? Francisco. Bien, bueno, Jacobo y a cualquiera que le sirva esto, ¿no? Creo que hay que entender el modelo de negocio atrás, sí.
pero hablábamos del checkout y de la necesidad de un checkout seamless, bien, y fácil comprar. Creo que también aplica acá. Digo, no conozco tu modelo de negocio, pero te diría que las opciones son siempre buenas y permitir a los usuarios invitados comprar es recomendable. Ahora, y relacionándolo con fraude, que me imagino que la pregunta viene por ese lado también, es importante el armar estrategias de prevención de fraude segmentadas para cuando es un usuario registrado, cuando no es un usuario registrado, vas a ser un poco más restrictivo probablemente, vas a tomar otros datasets, esos datasets los vas a usar de una manera específica. Entonces, mi recomendación a rasgos muy generales es sí tener la opción de invitados y usuarios registrados, pero que tengas estrategias de prevención de fraude a medida de los usuarios o de los invitados, y que tengas herramientas que te permitan tener esa segmentación de estrategias. Totalmente cierto. Ya estamos por terminar el tiempo. Quisiera otra pregunta en relación a este que estamos hablando ahorita de contracargos. Viene Natalia y nos pregunta, ¿cuál es el porcentaje ideal de contracargos al mes? Hijo, qué pregunta. Eric. Cuando empezamos en este mercado hace unos 5 o 6 años, veíamos con mucha naturalidad a los comercios referirse a tasas de contracargo del 3-4% como tasas muy saludables. Eso está completamente fuera de la norma. En las redes a nivel mundial, Visa y Mastercard tienen programas de contracargos excesivos. Es decir, cualquier adquiriente, cualquier comercio que tenga un volumen mayor al más o menos 0.5 y 1% de contracargos está fuera de la norma. Y si continúa la misma tasa de contracargos por un periodo superior a 3 meses, empiezan las multas. Es decir, la responsabilidad del comercio de controlar el contracargo está muy reforzada en ese sentido. En México falta todavía esa parte de la regulación, por eso los contracargos, aunque han disminuido, ocurre el efecto que decía Francisco al principio, ¿no? Incrementan las ventas, incrementan los volúmenes y claro, el porcentaje de contracargos se mantiene, de manera que es un problema que históricamente no hemos podido resolver en México. Desde mi punto de vista, ya estamos en un punto en el que no se va a resolver con más tecnología, se va a resolver con regulación. Totalmente cierto. La última pregunta, porque tenemos 4 minutos. Nos pregunta David, ¿cómo puedo incentivar los pagos referenciados? Ya sea con QR, con código de barras, en una tienda de conveniencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo pueden ayudar a David a contestar esta pregunta? O sea, nuestro amigo Raúl, ¿no? Perdón, dale. Entiéndase pago referenciado como ir a pagar a mundo físico, ¿no? Es correcto, correcto. A ver, nosotros, es una realidad que en México hay un porcentaje de la población no bancarizada que sigue siendo muy alto y que, digamos, estas opciones resultan, digamos, benéficas para poder hacer su primera transacción, ¿no? El punto, como experiencia, al final, creemos que la desventaja siempre es que el usuario empieza su transacción en la computadora y tiene que ir y desplazarse y caminar a un lugar físico a terminar la transacción, ¿no? Entonces, para mí ese es el pro, ¿no? De mucha gente que hoy no tiene un método de pago, puede completar su transacción, o no tiene una tarjeta de débito o crédito. La desventaja a veces es que se imprime y digamos, de la computadora a la tienda o a la sucursal donde se haga el pago, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ese es, en términos de conversión, a veces no es tan alto, ¿no? Y, Raúl. sí, digo, así muy puntual, pues tienes que acotar el tiempo de la vigencia del ticket o del voucher, o sea, máximo 3 días es la recomendación general. También ayudarles, si es posible, mostrarles geolocalización de cuáles son los puntos de venta, si son Oxxo, si es alguna otra tienda de conveniencia, etcétera, pues que los guíes, ¿no? ¿Cuál es el que le queda más cercano de su casa? Y 3, comunicación, o sea, de verdad estarles recordando, ¿no? Te queda un día de vigencia, te quedan 8 horas de vigencia, que es justamente, pues, recordarles que tienen que finalizar el pago, o en el caso de que tú tengas presupuesto,
pues quizá puedes incentivar, es decir, si tú si finalizas tu pago en 24 horas, pues te puedo hacer un cashback de 5%, lo que sea, porque es teniendo en cuenta que tienes ese presupuesto de marketing. Entonces son como pasos muy puntuales, mejores prácticas que pueden servir para tener una mejor tasa de conversión. Pues, señores, agradezco enormemente su tiempo y que hayan compartido todos sus conocimientos con nosotros en esta webinar. Gracias a la AMBO por la invitación de todos y cada uno de estos cracks que estuvieron el día de hoy compartiendo experiencias de la industria de e-commerce. Estamos para servirles y sigan las transmisiones de la AMBO y a todos y cada uno de nosotros en nuestras redes sociales para mayor información. Hasta luego y un beso a todos. Gracias. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, estuvo súper interesante y muchas gracias a los participantes. Les recuerdo que mañana a las 10 tenemos un webinar enfocado a su sitio, infraestructura, que también es importante porque si no, pues no van a llegar al momento del pago. Entonces les invito a participar al día de mañana y después en nuestro sitio van a ver, tenemos webinar de marketing, logística, legal, de comunicación, todos los puntos importantes que revisar antes del Buen Fin y de las temporalidades finales del año. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Nuevamente a todos. Sara, muchas gracias a ti. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sara. Bye. Un placer a Todos. todos. Bye. Bye. Bye bye.